Cheap and Gospel presenta Cazando leviatanes. Llegó la hora de la pesca. ¿Es tu justicia suficiente para entrar al cielo? Descubre la verdad oculta en Mateo 5, verso 20. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema fascinante donde desentrañamos las enseñanzas que, bajo el disfraz de la verdad, desvían a muchos del camino de la gracia. Hoy en Cazando Leviatanes, nos adentraremos en uno de los pasajes más desafiantes del Sermón del Monte, donde Jesús pone en claro la verdadera naturaleza de la justicia que Dios demanda. Introducción. En Mateo capítulo 5, verso 20, Jesús declara: porque os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero, ¿qué quiso decir con esto? ¿Acaso nos exige un cumplimiento perfecto de la ley, como interpretan algunos? Hoy, desmontaremos las interpretaciones erróneas de este pasaje, explorando la diferencia crucial entre una justicia externa, basada en la ley, y la justicia interior, que solo puede ser alcanzada a través de Cristo. Prepárate para una verdad transformadora que te llevará más allá de la simple obediencia a las reglas. Este es el momento de comprender el corazón del Evangelio y lo que realmente significa tener una justicia mayor que la de los fariseos. Vamos a comenzar. Contexto de Mateo 5, verso 20. Mateo capítulo 5, verso 20 se encuentra en el contexto del Sermón del Monte, donde Jesús enseña a sus discípulos sobre la verdadera naturaleza del reino de los cielos. Jesús se dirige a sus discípulos y a una multitud, muchos de los cuales estaban familiarizados con la enseñanza de los escribas y fariseos, quienes eran considerados ejemplos de justicia debido a su estricta observancia de la ley mosaica. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Los escribas eran expertos en la ley, responsables de interpretar y enseñar las escrituras. Se les veía como guardianes de la tradición y la ley. Los fariseos, un grupo religioso que enfatizaba la estricta observancia de la ley y las tradiciones orales. Eran vistos como piadosos, pero Jesús a menudo los criticó por su hipocresía. Mateo 23, verso 27. ¿Qué significa justicia mayor? Jesús no se refiere aquí a una mayor cantidad de obras o a una observancia más estricta de la ley. De hecho, en el mismo Sermón del Monte, Jesús critica la hipocresía de aquellos que cumplen la ley solo de forma externa. Mateo 6, versos del 1 al 6. La justicia que Jesús demanda en Mateo 5, verso 20 es una que nace del corazón, pero es fundamental aclarar que esta justicia no puede ser alcanzada por esfuerzo humano. Es el resultado de una transformación interna que solo puede ser producida por la fe en Cristo y no por obras propias. A continuación, se detalla esta verdad con apoyo bíblico. Justicia por fe, no por obras. Romanos capítulo 3, versos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. De explicación. Este pasaje aclara que la justicia de Dios, que es la justicia mayor mencionada en Mateo 5, verso 20, se manifiesta a través de la fe en Jesucristo, no por nuestras obras o esfuerzos. Transformación interior por el Espíritu. Tito capítulo 3, verso 5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De explicación. La transformación interna, que es el fundamento de la verdadera justicia, es obra del Espíritu Santo y no el resultado de acciones humanas. La justicia de Cristo imputada a los creyentes. Filipenses capítulo 3, verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De explicación. Pablo deja claro que la justicia que cuenta ante Dios no es la que proviene de nuestros propios esfuerzos o de la ley, sino la justicia de Cristo que nos es imputada cuando creemos en Él. El papel de la fe en la vida del creyente. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De explicación.
La vida que refleja el carácter de Dios es una vida que se vive por la fe en Cristo, quien nos capacita para vivir conforme a su justicia. La justicia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. La ley, el pecado y la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento, la ley fue dada con un propósito claro: revelar el pecado en nuestras vidas y mostrarnos la necesidad de una relación con Dios. No era simplemente un conjunto de reglas, sino un espejo que exponía nuestra naturaleza caída y nuestra incapacidad de cumplir con las exigencias de Dios por nuestros propios medios. El Salmo 14, verso 3 lo deja muy claro: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este versículo nos muestra que, independientemente de nuestros esfuerzos, todos hemos fallado. Nos hemos apartado del camino y, por nuestra propia naturaleza, nos resulta imposible vivir según el estándar perfecto que Dios demanda. Isaías 64, verso 6 refuerza esta realidad: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aquí, el profeta Isaías nos recuerda que incluso nuestras mejores obras, lo mejor que podemos ofrecer, sigue siendo como trapos sucios comparado con la santidad de Dios. Intentar alcanzar la justicia por medio de nuestros propios esfuerzos es como tratar de limpiar algo sucio con un trapo ya manchado. Esto nos lleva a una conclusión importante: la justicia que demanda la ley es imposible de alcanzar por esfuerzo humano. Necesitamos algo más, o mejor dicho, necesitamos a alguien más. La ley nos señala nuestra necesidad de un Salvador, de una justicia que no podemos producir por nosotros mismos, sino que solo puede ser recibida como un regalo de Dios. Lo que Jesús nos enseña es que la ley encuentra su pleno cumplimiento en Él. Donde nosotros somos incapaces de cumplirla, Jesús lo hace perfectamente. Pero su mensaje va más allá de simplemente cumplir las reglas. Él ofrece una justicia superior, una justicia que no se gana, sino que se recibe por la fe en Él. Pablo, en Romanos 3, versos 21 al 22, refuerza esta idea. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Aquí, Pablo nos muestra que esta justicia de Dios no está ligada a cumplir los requisitos de la ley. Más bien, es una justicia que proviene de Dios mismo y que ya había sido anunciada tanto por la ley como por los profetas. Esta justicia no se basa en nuestras obras, sino que se nos imputa, es decir, se nos otorga, cuando ponemos nuestra fe en Cristo. En resumen, Jesús no solo cumple la ley en nuestro lugar, sino que, por medio de la fe, nos da una justicia que supera cualquier cosa que podríamos alcanzar por nosotros mismos. La justicia sin la ley, fe en Cristo, no en las obras. Muchos piensan que, sin la ley, no hay condenación, pero la Escritura lo deja claro. Romanos 2, verso 12, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto significa que incluso aquellos que no han recibido la ley de manera explícita están bajo el juicio de Dios debido al pecado que habita en ellos. El pecado no depende de tener la ley, porque la misma creación revela la justicia y santidad de Dios. Pero la buena noticia es que la salvación tampoco depende de la ley. El caso de Abraham, la justicia sin la ley. Un ejemplo poderoso de esta verdad se encuentra en la vida de Abraham. Antes de que la ley fuera dada a través de Moisés, Abraham fue declarado justo. ¿Cómo fue esto posible? Génesis 15, verso 6 nos da la respuesta: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham no tenía la ley escrita, pero fue justificado por la fe. Su confianza en las promesas de Dios fue suficiente para que se le acreditara la justicia, y esto es lo que Pablo argumenta en Romanos 4, versos 3 hasta el 5, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo aquí nos enseña que la justicia de Dios nunca ha sido por obras, ni siquiera en tiempos de Abraham. No se trata de cumplir la ley, sino de creer en aquel que puede justificar al impío. Esto es fundamental para nosotros hoy,
porque así como Abraham fue justificado por fe, nosotros también lo somos cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Por tanto, mientras algunos se perderán sin la ley, nosotros, que hemos creído en Cristo, no dependemos de cumplir la ley para ser justificados. Cristo ya cumplió la ley por nosotros, y ahora recibimos su justicia por medio de la fe. Como dice en Romanos 3, verso 28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que, para quienes buscan justificar sus vidas a través de la ley, la advertencia de Mateo 5, verso 20 sigue vigente. Pero para quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo, sabemos que nuestra justicia no proviene de nosotros mismos, sino de Él. Como Abraham, somos justificados por creer en las promesas de Dios, no por depender de nuestro propio esfuerzo en cumplir la ley. ¿Cómo superar la justicia de los fariseos? Fe en Cristo. La única manera de tener una justicia mayor es a través de la fe en Jesucristo. Es Cristo quien vivió una vida perfectamente justa y, a través de su sacrificio, imputó esa justicia a todos los que creen en Él. Segunda Epístola de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Transformación interna. Mientras que los fariseos se enfocaban en el cumplimiento externo, Jesús enseña que la verdadera justicia se manifiesta en el corazón regenerado, que produce frutos de justicia. Gálatas 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La justicia de Cristo versus la justicia humana. Imputación de la justicia. La mayor justicia de la que habla Jesús es la justicia de Cristo, imputada a los creyentes. No es algo que podamos alcanzar por nuestras propias obras, sino que es un regalo de Dios. Efesios 2, versos 8 y 9. Llamado a la gracia, Jesús llama a sus oyentes a depender de la gracia de Dios y no en su propia justicia. Este es el corazón del Evangelio. Somos justificados no por cumplir la ley, sino por la fe en aquel que la cumplió por nosotros. Conclusión. Llamado a la justicia verdadera. Es crucial destacar que la justicia interior mencionada por Jesús en Mateo 5, 20 es un fruto de la fe en Él y de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No es algo que podamos producir por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios que se nos concede cuando depositamos nuestra confianza en Cristo. Como cristianos, estamos llamados a vivir en la justicia que Cristo nos ha dado, lo que significa reflejar su carácter en nuestra vida diaria, no como un esfuerzo por ganar favor con Dios, sino como fruto de nuestra relación con Él. Cazando leviatanes. Y así llegamos al final de este episodio en Cazando leviatanes. Nuestro propósito aquí es ir más allá de las interpretaciones superficiales y examinar cuidadosamente la verdad que Jesús nos ofrece, una verdad que desenmascara las falsas enseñanzas y las distorsiones de la fe. Al final, lo que realmente importa no es la justicia que podamos acumular por nuestras propias fuerzas, sino la justicia perfecta de Cristo, quien nos ofrece vida y libertad a través de su gracia. Gracias por acompañarnos hoy y permitirnos entrar en sus hogares y corazones con este mensaje. Si esta reflexión te ha edificado, no olvides suscribirte, dar un me gusta y compartir este video para que más personas puedan entender y vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Hasta la próxima y que Dios les bendiga grandemente.